Bueno, habíamos dejado el tema en la maravillosa Buenos Aires. Así es. Cuéntame de Buenos Aires. Así es. Sí, bueno, decía que hay una tradición conocida y reconocida en todo el mundo en cuanto a los libreros de viejo. Y después, naturalmente, es de mencionar Londres como una referencia ya europea importante. París también, ciudades pequeñas también, por otra parte, ¿no? En Milán hay una librería que es una institución pública. Las librerías de viejo, generalmente, en Portugal. En Oporto, maravillas, en Oporto, es decir, hay... Pero bueno, digamos que la referencia bonaerense tiene que ver con referencias profesionales e intelectuales muy importantes. Vamos a ver, los libreros de viejo, no todos, incluso una minoría, pero escriben. Es de los libreros de viejo, los otros no. Bueno, habrá alguno, pero quiero decir, aquí hablamos de la tradición. Sí. Hay una minoría, pero que escriben, es decir, son literatura ellos mismos, es decir, tienen un discurso literario, claro, en esa elaboración a la que me refería no hace tanto, y en el caso de los libreros argentinos, de una manera muy marcada. Bueno, yo voy ahora a decir algo que no sé si debo decirlo, sobre todo si hay algún argentino que no se moleste, que lo digo con todo cariño. Argentina en puridad no es una nación. Esto sería otro debate, naturalmente, ¿no? Lo digo en el sentido de que Argentina no hay una tradición salvo el gaucho, ¿verdad? Es decir, no hay... Es una extensión de España como lo es Cuba. Efectivamente. Como no es Cuba, es decir, entonces, claro, entonces ahí la lengua española, claro, ellos protestan, como no, pero aprovechan para decir la madre patria. Es decir, claro, es decir, ¿no? Entonces, en ese lenguaje elaborado es donde los libreros argentinos pues cobran una importancia superior. En el caso de Londres, que decía, es muy importante, es decir, Charing Cross Road es un sitio muy conocido, es decir, de una gran relevancia también, con detalles de gran curiosidad, porque hay nobles que provienen del medievo, que tienen, pero esto es rigurosamente exacto, que tienen librerías no para vender, sino por pura exhibición. Claro. Como museos. Sí. No para vender, entre otras cosas, porque económicamente no tiene ningún problema. Entonces, pero para que la gente lo vea, para compartir pues un deleite intelectual. En efecto, deleite intelectual. Me acojo a esa frase de una manera particular. Así es, justamente. Entonces, en la tradición, sí, los libreros argentinos, sin la menor duda, ¿no? Y anecdotario muchísimo. Ayer creo que citaba las memorias de Eto Janover, un librero argentino ya fallecido, donde es fácil reconocer cómo la secuencia de lo cotidiano en una librería de viejo es universal. Ocurren las mismas cosas. Porque él había escrito la historia de un librero, ¿no? Claro, memorias de un librero contado por él mismo. Claro, y entonces, tú te sentías muy identificado con él, ¿no? Totalmente. A él le ocurrían lo que a mí, pero de una manera cotidiana y hasta la anécdota, es decir, hasta la anécdota. Bueno, porque en definitiva todo lo humano, pues... Bueno, anécdotas tú tienes que tener 1000, porque tengo mucho tiempo cuantas, estuviste con Jauja. Unas cuantas, en este momento, ¿cómo está el tema de Jauja? Bueno, vamos a ver, yo Jauja, en el emplazamiento conocido de Real 69, hube de dejarlo en su momento, no por mi voluntad, sino por la circunstancia que tenía que ver con la propiedad del edificio, sí, ¿no? Entonces, en aquel momento, teniendo en cuenta la cantidad de volúmenes que yo tenía, hube de buscar un local próximo por razones operativas, logísticas, y al tiempo que tuviera una superficie razonablemente amplia. Después de esperar un par de años, al fin lo encontré. Y en la calle Velázquez, número 43, allí está. Seguramente, lo digo
lo digo con, en fin, lo digo con todo cariño naturalmente para Rosetta, que Rosetta es parte de mi propia... Sí, que ahora nos vais a contar claro, la naturalmente. Colaboración de los dos. Pero dicho esto, dicho de Rosetta, en fin, que está ahí a la vista y que está naciendo, ¿no? Y todo esto, pero probablemente, en fin, o sin probablemente, la librería de Viejo, más amplia y más importante en todos los puntos de vista, no está a la vista. Es decir, está claro, no está a la vista. No tiene cartel anunciado. Sí, no, en efecto, pero no descarto, no lo afirmo con rotundidad, pero no descarto que pueda abrirla de nuevo, naturalmente complementada con la pintura, como siempre, sí, con el negocio de pintura, con la oferta de pintura, pintores gallegos en general, pero de pintura en general. Bueno, y en fin, y en definitiva con todo aquello que pueda mover a mi propia gestión, digamos como marchante de arte, por decirlo sí, de una manera genérica. Ahora mismo, no vamos a tener tiempo a describirlo, pero como una curiosidad simbólica, ahora mismo, digamos, me encargaron la gestión para su posible venta de una pieza excepcional. Por eso me permito citarlo. Un tapiz del siglo XVII atribuido a Rubens, con lo cual... una maravilla. Claro, un tapiz de 4×4, ¡buah!, una maravilla. En fin, esto sabe del... Pocas casas pueden tener, sin duda, muy pocas, sitio. ¿Hay alguna en Ferrol? Sí. Yo que yo sepa una. Sí. Solo una puede albergar esa maravilla, pero... Pues que hable conmigo. Es una maravilla. Esa maravilla, yo solo conozco una casa en Ferrol. Una maravilla singularísima. Sí. No está en Ferrol, el tapiz no está en Ferrol, sí, pero... Y bueno, y ya tengo yo hechas gestiones, unas cuantas, incluso a través de el que fue hasta hace bien poco el director de la Real Fábrica de Tapices, Livinio Stuick, emparentado con los Goya, es decir, bueno, en fin. Oye, que sabes que es un primo mío. Livinio Stuick. Está casado con una prima hermana mía. Por favor, bueno, Pepa. Pues fíjate por dónde de lo por que nos damos favor, Pepa. Por favor. Con Machú Santos. Esto no estaba en el guión. Con Machú Santos. Esto no estaba en el guión, pero ya te lo digo. Pues Machú, su mujer, es mi prima. Por favor. Fíjate por dónde. Pero bueno, bueno, al margen de esta anécdota vamos a volver a otras anécdotas. Claro. Oye, ¿qué anécdotas? Porque tú dices millones de anécdotas. Antes de hablar de vuestra colaboración, como sé que no vamos a tener tiempo, porque esto vuela en televisión, cuéntame 3, 4, 5 anécdotas que tú hayas visto, de esas que decías tú, del comprador que llega, que es eso tan habitual. O sea, ¿cómo es la persona que entra a buscar un libro a una librería de Viejo? Bueno, salvo el despistado, que el despistado entra y sale de inmediato. ¿No? Sí. Dice esto, creí que era el cine, esto no. Entonces, salvo el despistado, decía hace un rato de que el cliente de ese tipo de librerías, no necesariamente de una en concreto, sino... Bueno, perdona, el despistado y el que busca apañar el tema de los libros, porque yo no es por nada, pero no sé si se acuerda David, yo encontré un libro que venía buscando precisamente a un precio sensacional, claro, que era El bosque encantado de Wenceslao Fernández Flores, claro, y dije yo, David, lo tienes, y me dijo un precio fantástico, y dije yo, con la misma al bolso, ¿te acuerdas? Claro. Que lo estaba buscando, así empezó este programa. Mira, vamos a ver, por supuesto, tú misma tienes estado en jauja, claro, es decir, que... Vamos a ver. Buscando, mirando a ver si eso que... No, claro. Pero ¿cuál es el perfil, aparte del despistado como yo? No me refería a ese despistado, Pepa. No, pero yo sí. No, me refería al despistado... Que se mete a una librería y no sabe que no sabe realmente, que incluso hasta se cree que es una librería de nuevo. Sí. Es decir, eventualmente puede ocurrir. No, quiero decir, el perfil suele ser el de una persona con un cierto bagaje cultural importante, generalmente importante, vinculado al mundo de la literatura o del arte en general, vinculado por razones profesionales o de afición, sin más, ¿no? Suele ser una persona con unas ciertas manías, gracias a Dios, como todos tenemos, claro, todos tenemos una serie de manías que vamos coleccionando, sobre todo con la edad, ¿no? Sí. Es decir, bueno, este es un mercado muy propicio a ese tipo de cosas, ¿no? A un cierto fetichismo. Desde este fetichismo, el anecdotario es muy variado. Yo tenía un cliente, naturalmente no voy a decir su nombre, porque además tiene una cierta vinculación con alguna familia de Ferrol, pero que era catedrático de química en la Universidad de Santiago. Yo creo que sigue siéndolo, por otra parte. Y una persona encantadora,
como su mujer también, y que digo también compraba ella, ¿no? Y este hombre, recuerdo en una ocasión un texto del siglo XV, empezaba la imprenta, es decir, empezaba. No era incunable, pero casi. Y era sobre ingenios bélicos, recuerdo que era sobre ingenios bélicos. Este hombre venía por mi librería generalmente todos los sábados, o casi todos. Y cuando yo compré ese libro y se lo reservé porque sabía que podía interesar. Bueno, había que ver aquel hombre, el nerviosismo, un hombre de un equilibrio habitual, el nerviosismo y la insalivación, porque claro... O sea, estaba emocionado, el hombre, claro. Y entonces preguntando el precio, tal, en fin, preguntando el precio, si tú en ese momento le quitas el libro de las manos, ese hombre se abalanza sobre ti, sobre el libro, porque ya quiere poseerlo, o sea, esto es una cosa, esto es así. Claro, naturalmente digo en el cliente prototipo, no me refiero en el cliente tranquilo, ni tampoco en quien va a ver, como yo mismo. Yo ayer compré un libro en Rosetta, compré un libro en Rosetta. O sea, hay libros que te merecen la pena. Sí, claro que sí. Claro, que es otra cosa, ¿no? Pero el anecdotario, en todo caso, yo creo que no nos va a dar tiempo. El anecdotario es muy amplio, tiene una enorme curiosidad, igual la secuencia de compraventa, de cómo se produce, porque claro, eso tiene... Porque esa es otra cosa, pero vosotros entonces llega un momento en que entráis en colaboración los dos, ¿no? A ti te anima Julio y tú te encuentras apoyado en él, en todo lo que sabe y todas las historias. ¿Cómo entres? ¿No? Porque luego me vais a contar, efectivamente, lo que tú acabas de apuntar, cómo se compran estos libros, quién es el que os... Pero cuéntame un poco la primera historia. Bueno, yo voy guardando aquellos libros antiguos, ¿no? O viejos, y digamos ya viejos, porque realmente no tenían un gran valor bibliográfico aquellos libros que yo iba retirando de la librería, quitando algunos pues, de interés de medicina, de derecho, que precisamente luego en este mundo tampoco es algo que tenga una fácil salida. Y bueno, pues voy hablando con Julio, lo tengo de vecino, porque es que estamos prácticamente puerta con puerta, él es el 69 y yo era el 71, o sea que es que era la puerta de al lado. Sí. Entonces yo me colaba en su librería y a veces ojeaba, ¿no? Libros que aparte, pues mi mujer era clienta de él y tenía ya libros antiguos de grabados, de ilustraciones, atlas antiguos, en fin. Yo me empiezo a adentrar en aquel mundo que yo era una persona que veía aquellos libros y decía, esto es viejo, esto es feo. Claro, disculpa, hay que decir que María Luisa, su mujer, naturalmente tenía una referencia de sensibilidad y de reconocimiento muy superior a la de David, por supuesto. por entonces, alguien se tiene que meter en el asunto. De hecho, claro, yo no había tenido relación con el libro antiguo, nunca. A ver, naces en una librería de nuevo, que cualquier libro que necesitas es... Papá, tráeme esto a casa. En fin, yo es que no tenía que buscarlo en viejo, ni claro, tampoco se te ocurría, ni tenías ese interés que puedes tener ahora de formación profesional, que decimos los profesionales cuando visitamos algo relacionado con nuestro negocio, ¿no? Pues bien, pues para coger nuevas ideas, para ver cómo funcionan y qué hacen otros, ¿no? Yo siempre que viajo por otras ciudades, pues me meto en librerías, ahora me meto muchísimo. Y da igual, ya sea nuevo o viejo. Y bueno, pues me empieza a adentrar en la de Julio y me empieza a gustar. Le digo, ostras, esto qué bonito y tal. Empecé con las revistas blanco y negro, ¿te acuerdas? Que te preguntaba, ¿y esta cuánto vale? ¿Y esta cuánto tal? Sí, tenías ahí en el escaparate. Pero ¿cómo puede costar tanto este libro? Sí, empecé, bueno, era un escándalo porque, claro, de estar pensando que aquello pues tuviera un interés a que después estés viendo que determinadas obras tenían un valor importante, ¿no? Sí. Esto también ha cambiado, bueno, luego iré hablando del modelo de negocio, pues que hasta esto, pues por desgracia, ha cambiado, ¿no? Para la desgracia de los libros antiguos y de los libreros de viejo, ¿no? Pero, bueno, empieza a interesarme y simplemente comentamos, ¿verdad, Julio? Nos ponemos a hablar, hablamos, pues, de eso, de cómo funcionan las librerías, pues, de cómo va el mercado y demás. Y bueno, pues un día pues sí surge, no sé cómo surge, pues hablamos y me dice Julio, oye, pues yo a lo mejor que hago el cambio de local y tal, pues, oye, ¿y por qué no empiezas a vender alguno de mis libros en tu librería y demás? Y claro, yo me lo empiezo a pensar y digo, jolín, qué contraste, un libro de nuevo al lado de un libro viejo, ¿no?
Hay algunas librerías que le puede pegar, pero esto es... a mí no me gustaba y creo que no funciona bien. En mi librería no funcionaría bien. Y me cuesta y empiezo a buscarle aquello un sentido, ¿no? Julio casualmente compró la edición de un libro de corte y confección, el método Durán González. Famosísimo. Claro. Que todo el mundo aprendía corte y confección con el método de costurera, lo ha aprendido en ese libro. Plaza de las Angustias 9. ¿Verdad? Plaza de las Angustias 9, es verdad. Bueno, pues es un libro nuevo y antiguo a la vez. Tenía un aspecto perfecto porque lo sacaba de sus cajitas que tenía allí y tal. Y dije yo, bueno, pues es total. Y después empecé a encontrar una colección que Julio tenía de unos libros preciosos de Ediciones Opena, que eran de física, de matemáticas, de ciencia, de literatura, de historia, en fin. Y eran entelados azules, con unas ilustraciones con dorados y con colores y tal, y luego por dentro también, alguno con unas ilustraciones de la época preciosas. Estamos hablando de los años 60, 50. No, de los años 30, bueno, y después... Hay varias ediciones. Y después de la guerra, de los 50. Sí, hay varias ediciones. De hecho, se ve en el aspecto también de los libros, sí. y con diferente tipo de papel y demás. Y aquellos libros, pues bueno, el método Durán González, los libros estos de Sopena, pues nos empezamos a poner allí un escaparate, haciendo un rincón bonito, una composición bonita, y quedaba bien. Dijimos, bueno, tal. Y además se vendían, curiosamente se vendían. Yo, Julio, pues tal, que esto se ha vendido y tal. Y Julio, pues como es Julio, pero claro, hombre, pero ¿cómo no se va a vender? ¿Qué es esto? Te lo quitan de las manos. Yo, bueno, tal. Y bueno, pues iba poniendo algunas cosas, pero insisto, es que no me gustaba. Luego quería hacer una sección que no llegamos a hacerla nunca dentro de la librería de nuevo, pero ya apareció lo de la circunstancia de Rosetta y demás, ¿no? Ayer me preguntabas que cómo se monta o cómo se crea una librería de viejo, sí, ¿no? Bueno, pues la circunstancia de Julio fue también que nació un poco en el mundo, pues leyendo los periódicos, tal, se empezó a relacionar con el sordo el primer librero que conoció. Sí, bueno, esto no nos va a dar tiempo seguramente. Bueno, lo pasamos así por encima rápido. Y fueron sus comienzos, fueron diferentes, con libro nuevo, por supuesto, y luego pues bueno, ya contará él cómo creó su librería, pero lo mío fue diferente. En primer lugar, yo empecé a catalogar parte de los libros de Julio. Hicimos una selección de obras importantes, obras que podían tener buena salida. Hay libros pues que son complejos, ¿no? Que son para venderlo el librero, como dice él, tienes que adornarlo, tienes que conocerlo, tienes que entenderlo, y no son libros de fácil venta, te estoy hablando pues de incunables, evidentemente. Claro. Y ya tienen un precio sí, alto, porque estamos hablando... Bueno, está diciendo incunables en sentido coloquial, en sentido sí, coloquial. bueno, bien. Bueno, y no tan coloquial, es decir, hay libros que no. No, pero bueno, pero el libro, por ejemplo, David, más... No, incunables no hay. No. Bueno, quiero decir, no, es que no hay incunables. Pero digo yo una cosa, el libro más caro que puedes tener ahora mismo en la librería, ¿qué puede costar? Difícil respuesta, ¿no? Puedo tener algún libro que pase de 1.000 euros, pero... Puedes tener alguno que a lo mejor pase habría que hasta revisarlo. Hay que ver si la obra está perfectamente completa y demás. Y a lo mejor pues hay que revisarlo. Hoy por hoy el libro antiguo, el libro de época incluso, está... Oye, y aparte del fondo de libros que teníais vosotros, que tenías tú, ¿cómo el mercado del libro, o sea, tú cómo llegas a él? Es un poco como el del anticuario, o sea, que va buscando una señora, por ejemplo, imagínate, una señora muy mayor, de repente va y se muere y entonces vienen los herederos, muy típico. ¿Y qué hacemos con las cosas de tía Manolita? Sí. Y entonces tía Manolita resulta que tiene unas cosas maravillosas y hay dos opciones. Oye, mira, que se lo lleve todo esto en la mudanza, o alguien que diga, oye, pero ¿y esta maravilla? Sí, vamos a ver. Yo siempre voy buscando esa maravilla, que alguien, a lo mejor en un mercadillo raro, que dices tú, porque dices, a lo mejor algún despistado se ha deshecho de algo maravilloso. Sin duda. ¿Ese mercado existe? Por supuesto, claro. ¿Vosotros entráis en contacto a ver, o os llaman a vosotros, o una persona surge que tenga... de 1000 formas. No tienes así no hay un patrón, ¿no? Pero no. Surge, ¿cómo puede surgir? Cosas peculiares que bueno, te hayan pasado a ti. Julio te contará que la forma más típica es que venga alguien a la librería y te ofrezca. Claro. Esa es la más normal. La más normal, ¿no? Siempre se llama la compra particulares. Sí. Es decir, la compra particulares. Sí. La compra particulares se produce fundamentalmente en un porcentaje amplio porque la gente tiene el vicio de morirse. Entonces, sí, esa costumbre. Sí, que es una lata, pero bueno, está ahí. Exactamente. Y entonces, generalmente,
Pues en una proporción a veces sorprendente. Los deudos no tienen interés o no tienen posibilidad por cuestiones geográficas, de desplazamiento, de espacio, en fin, múltiples. Y entonces aquello se pone en venta. Claro, desde un punto de vista de expectativa de negocio, lo mejor que se puede hacer, ya lo dice el dicho popular, compra no a quien compró, sino a quien heredó, claro. Efectivamente. Totalmente. Bueno, ese es un Es un dicho, pero vamos. Sí, eso vamos, es la compra quien patrona. heredó, porque Claro. lo vas a encontrar genial de precio. Claro. Es imposible comprarle a alguien que aquello le guste, que le tenga cariño, Imposible. añoranza. Sí. ¿Por qué no lo vende? No, A no ser porque que le va a poner un precio a extraordinario. ese cariño y... Porque además hay una estimación de cotización determinada que no es negociable. Quiero decir, vamos a ver, mujer, es negociable en sentido genérico, de redondeo, ¿no? Sí, pero, la nostalgia pero no hay, puede tener pero un hay, precio. claro, es decir, entonces, la estimación que suele hacer, tampoco hay que entenderlo en un... Vamos a ver, siempre hay algún listo. Es decir, hay... Yo tengo, esta ya sería una anécdota. Yo recuerdo el caso de una compra, era un chico, en fin, con el entusiasmo propio de la juventud, abogado, es decir, tal, ¿no? Y con los defectos propios de la juventud, naturalmente, claro, ¿verdad? Que esa enfermedad, como decía Ortega, que solo se pasa con el tiempo, ¿no? Claro, entonces, claro. Y entonces, pues, y aquel chico, yo recuerdo, me puso ahí me preparó muy bien la cosa, y entonces me aleccionó desde el primer momento. Me empieza a decir, hay una primera edición de tal, otra primera edición de tal, otra primera edición. Claro, es el mal asunto ese, porque claro, no sé, el experto soy yo. Es decir, no porque quieras yo serlo, es que, claro, es que si no soy yo el experto, mal asunto. Entonces, depende de cómo se digan las cosas, además, ¿no? Y dije, bueno, pues mira, este chico quiere ponerse estupendo diciéndome a mí, ¿cómo es esto? Pues estupendo, perfecto. Aparte de que lo que me decía obedecía a rigor, pero de pronto dije, bien, de acuerdo, ¿puedo empezar? Sí, empecé, y de pronto me encontré una primera edición del Diccionario Enciclopédico de Voltaire, en la edición de Sempere, del que él no podía tener idea, pobrecito. Es decir, pero ni idea, ni mucha, ni poca, ni ninguna. O sea, no sabía ni lo que tenía entre las manos. No, pero no podía. Es que además, digo yo, salvo referencias bibliográficas de reconocimiento, que no era el caso, no podía saberlo. Claro, entonces yo dije, mira chico, vamos a ver, yo a ti tengo que amonestarte un poco con esta historia, porque claro, naturalmente no le dije nada respecto a la edición, yo le tasé en general. Si no se hubiera puesto estupendo de ese modo, pues yo le habría hecho un comentario. Hiciste una compra bárbara. Estupenda. Hombre, lo que me estás diciendo, hiciste una compra bárbara en base a la... Estupendo. Claro, sí, claro. pero bueno, por eso digo que forma parte del anecdotario. Sí, completamente. Así, claro, vamos a ver, ¿no? Ahora, normalmente la gente que hereda algo tal, pues no tiene mucha idea. Yo procuro, en todo caso, ya que conté esta anécdota, para que no se interprete mal, yo siempre procuré y procuro ser muy pedagógico, porque me parece, vamos, incluso en conciencia. Sí. Es decir, excepto cuando te dan lección. En efecto. Porque ya te toca la nariz, como dicen por ahí. Claro, como es natural. Como es natural y lógico. Claro. Mira, y entonces vosotros entráis, me estabas contando, empezamos a hacer tal, y montas Roseta, ¿ves ese? Que por cierto, es súper, está fantástico el local. Sí, a ver, hemos tenido suerte. Es despejado, muy buen sitio, está en una zona bárbara, al lado del Banesto. Alto, la altura en un local es básica. Alto, efectivamente, que te en da los locales sensación bajos de no se aprecian las cosas. Pero bueno, aquí hay muchos libros que no se ofrecen cara a vista, ¿verdad? Hay que saber buscarlos, ¿no? Porque los tienes suelen estar colocados en una estantería y ciegos, salvo lo que expones en el escaparate. Y la gente, por ejemplo, entra sí. y hay alguien que os haya preguntado, mira, ¿vengo buscando esto o no? ¿O es como cuando tú, por ejemplo, vas a un tipo de mercados en donde te tienen que encontrar las piezas a ti? No tú a las piezas. Pero si vas buscando algo, seguramente no lo vas a encontrar. Sí. Te engancha el libro a ti. Algo decíamos de eso hace un rato. Sí. Ahora, es evidente que también entran personas
preguntando específicamente por algo concreto. No, sin duda, ¿no? Sin duda. Sobre todo, si se trata de un libro de época o antiguo, por contrastar hasta precios, a veces, ¿no? Sí, claro. Por contrastar hasta precios. Porque salvado el fenómeno de Internet, que eso es una historia para darle de comer aparte. Sí, no lo digo, no Julio lo digo. le da mucha rabia, yo lo No, entiendo. vamos a ver, yo no estoy contra el progreso, muy al contrario. Yo uso de Internet cotidianamente, todos los días. Pero quiero decir, otra cosa es, no pongas tus sucias manos sobre... Es decir, claro, es que el problema es ese. Claro. Es decir, el problema es que... Pero eso, vamos a ver, ese es el precio que hay que pagar por el progreso. Es decir, el progreso tiene su haz y su en vez, como todo. Efectivamente. Y estamos de acuerdo. Y una herramienta bien utilizada o no. Claro, en efecto. Ese es el tema. Entonces, ¿qué ocurre? Algo decíamos ayer, hablando de otras cosas, ¿no? Claro, si un individuo sin criterio, es decir, en Internet no le piden a nadie ninguna referencia. Antes hablamos de, queríamos hablar del librero del 18, que yo decía, y lo diré sucintamente, ¿no? En el siglo XVIII, el gran siglo de los libreros, un librero tenía que pasar un examen previo. En primer lugar, no podía cumplir, antes de 20 años, no podía empezar. A estudiar. A estudiar, tenía que formarse, en las cuestiones sociológicas de aquel momento. 18. Del 18. Sí. Para ejercer de librero. Tenía que saber con dominio griego y latín. Bien. Y humanidades. Era como estudiar filosofía, para entendernos, en el sentido genérico y convencional. Sí. Tenía que acreditar eso, ante un tribunal, tenía que acreditar su conocimiento. Un conocimiento humanístico consumado, repito. Tenía que acreditarlo. Acreditarlo, que de hecho le daba una cédula de acreditación de la actividad. Para poder montar su librería. En efecto. Pero después de haber pasado el nivel de estudios, tenía que estar, no recuerdo si 3 o 4 años, ejerciendo con otro librero, con un librero ya en marcha. Ajá. Y cuando ya, además en una época en la que se moría uno temprano. Es decir, cuando frisaba los 30 años, después de pagar unos 4.000 reales de la época, que tenía que pagar la cédula para apertura, podía empezar la actividad. Fíjate tú. Claro, vamos a ver. Parecía en el mundo de la masonería. De hecho, me lo pareció cuando yo inicié en el mundo. Dije yo, aquí es difícil entrar, ¿no? Muy difícil. Muy difícil. Claro, y muy exigente. Pero exigente desde el punto de vista cultural. Vamos a ver, a un ebanista hay que saber. Al ebanista hay que exigirle saber cómo funciona. Digo ebanista o cualquier otro oficio o profesión, ¿no? Claro, entonces... Te cuenta un médico. En efecto, por supuesto. Aquí al único que no se le pide acreditación de saber algo es al político. Claro. Es el gran negocio que hablábamos. ¿Cuál es el gran negocio? El político. Ahora mismo estamos en pleno fregado, en este momento están discutiendo los unos con los otros con los unos, y aquí cada cual... En fin, ese ya sería es otro debate, pero claro, por supuesto. Ahora, menudo chollo, pero bueno, eso sí que es un chollo. Pero seguimos... Cuando quieras lo hablamos. Con el rigor intelectual que se presume a todos, que se exige ya, ¿no? Claro, pero que además es exigible, repito. Perfectamente. Es que es exigible. Además es exigible por el demandante, por el público. Es decir, yo el otro día hablaba con un librero de viejo en Coruña, uno de los que fueron que están haciendo. Los libreros que hacen ferias generalmente no tienen librería estable. No suelen tener librería estable. Tiene un almacén, como tengo yo en este momento, tengo ahí 30 y pico mil volúmenes, y cada uno tiene los suyos. Y entonces, por donde van, compran. Por donde van, compran, porque se autosatisfacen, ¿no? Es decir, de ahí que vendan a precios algo más económicos que en la librería estable. Pero por lo demás todos tenemos un criterio de catalogación. Ese criterio fuera del alma Internet, que esto es otra cosa. Es verdad. Claro, todos tenemos un criterio de catalogación. Y este librero, un chico joven por otra parte, seguramente de la edad de David, o poco más, hablaba con un criterio inequívocamente solvente, con la jerga propia de la actividad, sin saber él que yo era librero. Es decir, él simplemente me veía como una referencia de una persona, digamos, culta e interesada sobre todo por las preguntas que le hice, ¿no? Es decir, sobre una
una obra de Celestino Mutis y la historia natural de Buffon y tal. Claro, este tipo de preguntas las hace una persona con algún conocimiento. Y entonces me quedé encantado yo con aquel muchacho. Y aquel muchacho utilizaba una jerga determinada y una catalogación determinada y no le gustaba nada vender obras facsímiles. Claro, normal. A un librero de viejo no le gusta nada vender obras facsímiles, porque la obra facsímil es precisamente la impostura respecto al libro antiguo. Claro. No es el libro antiguo, es la copia. Es decir, la copia de imprenta hoy, ¿no? Claro. Sí. Y entonces, lo mismo que te gustó este hombre, también te gustó mucho en la proyección lo que pensaba David. Y entonces entráis ahí en una colaboración los por dos. Supuesto, claro. Bueno, nos surge, pues eso, pues que empezamos con sus libros, empezamos a catalogar buenas obras de Julio y bueno, las vamos vendiendo y demás. Y bueno, y luego se empiezan a juntar más factores de librerías que cierran en Ferrol, en Coruña, en Santiago, bueno, varias librerías. Y bueno, pues me surge pues que compras parte del fondo de uno, pues todo el fondo de otra, tal. Entonces así surgió lo de montar la librería de Rosetta, ¿no? Sí. ¿Cómo se crea esto? Es que empezar desde cero, no tengo nada, y voy a montar una librería de viejo, esto es imposible. Es que esto... Entonces, bueno, quizás sí fue un momento de depresión comercial en el mundo del libro y en casi todos, ¿no? Que me decías ayer, pero esto es negocio, ¿no? Claro, y decías, ¿qué es negocio? Dejando a un lado la política, que hablábamos que eso más que negocio es chollo, todos los libreros, todo lo demás... Todos los libreros de viejo, generalmente gente pues ya de avanzada edad, de 50 y pico y 60 y pico, y algunos ya que podían estar o estarán jubilados y ejercen algo esta profesión que, como me contaba Julio, en la Feria de La Coruña y que hacen toda España y demás, están acostumbrados a vender libro muy antiguo, libro de coleccionismo, libro de época, obras importantes. Y hoy ese tipo de libro tiene el público muy escaso, es difícil conseguir ese tipo de obras. No conseguiríamos, desde luego que ya es difícil mantener una librería de estas características. Nosotros vendiendo ese tipo de libro no lo conseguiríamos. ¿Y entra gente joven en la librería? Sí, o sea que tampoco es de un perfil de gente determinada, no es de cierta edad. No, mira, igual que Julio complementaba su librería con obras de arte y cuadros, que tampoco tiene una fácil venta, pero es que Julio en ese tipo de obras sabe colocarlas, sabe entenderlas y sabe adularlas, ¿no? Y en esa adulación es cuando engancha al cliente y lo va metiendo. Hoy es difícil encontrar también ese tipo de cliente, ¿no? Y Julio pues tiene un entorno de gente que ya conoce de Ferrol y de muchos años, pues que puede ir consiguiendo ese tipo de obras y puede ir colocando ese tipo de obras, ¿no? Sí. Bueno, y no solo de Ferrol, claro. Y no solo de Ferrol, claro, sí. Bueno, como mira, todo y negocio. ahora que ya estamos en la recta final, ya estamos terminando, entonces yo quería que en 2 minutos cada uno para que animarais. O sea, ¿qué le diríais al ferrolano que nos está escuchando ahora mismo? Bueno, el ferrolano, el coruñés, oye, desde Santa Marta de Ortigueira hasta La Coruña. Claro. Y, por cierto, que aprovecho para decir a las asociaciones de vecinos, a los núcleos, que no les llega esta emisión del Canal 31, de TV Ferrol, que la soliciten a la Xunta, porque les van a poner el repetidor. Asociaciones de vecinos, por ejemplo, Doniños, ya lo digo así directamente, que no llega, porque los padres de David viven allí en Doniños y no nos pueden ver en este momento, fíjense ustedes, si no es por internet. Bueno, pues si lo quieren ver en directo, no pidan, por favor, soliciten a la Xunta que les pongan ese famoso repetidor, que la Xunta creo que tiene obligación de ponérselo, O sea que es la manera de que lleguemos a todos sus hogares, desde Santa Marta de Ortigueira hasta La Coruña. Y ahora ya aprovechando esto, 2 minutos para cada uno, para animar a todos estos que nos están escuchando, a todos estos telespectadores. A ver, ¿qué le decís para que entren en una librería de viejo? Bueno, pues para empezar, me preguntabas qué tipo de clientela puede entrar ahí, que es entrar gente joven. Y hoy hay mucho, llamamos friki, ¿no?, que le gustan cosas extrañas, ¿no? Pues fíjate, tenemos libros curiosísimos de banistería de hace años, de cómo hacer pan, de forja, de hierros, de cosas muy curiosas de cocina, incluso libros de humor con esa jerga antigua y
libros relacionados pues con el arte, con las ilustraciones, láminas. Es que eso no lo vas a encontrar en una librería de nuevo nunca, es que ya no hay, ¿no? Con la cantidad de libros que pasan por una librería de nuevo, no quedan ese tipo de libros, ni de casualidad. La música antigua en disco, en vinilo, esos juguetes antiguos que todos tuvimos, pues un Cinexin, una maquinita. Eso lo tienes tú. Sí, lo tienes bueno, en Rosetta. Eso es Rota Rosetta. por allí, Rota. Sí, ronda por allí. Aquel famoso Spectrum y algún equipo informático antiguo, alguna televisión antigua en blanco y negro, pequeños formatos, porque la gente también, a ver, está muy saturada. De ahí también que es parte del ingreso de nuevas obras en nuestra librería, está muy saturada en casa con cosas, ¿no? Hay gente que quiere, por ejemplo, decorar un local comercial. Pues otro día un chico abrió en Ferrol un estudio de vídeo y dijo, necesito una cámara de cine. Pues teníamos, no el Cinexin, sino una cámara de cine antigua, ¿no? Y un plato de película para enrollar las películas gigante, pues que le ayudaba a decorar, ¿no? Pues la televisión, pues también nos ayuda a decorar una televisión antigua, un tomavistas, cámaras de fotos, bueno, pues aquellas antiguas cámaras Kodak, la Polaroid, la famosa Polaroid, hoy existe como nueva y la gente la utiliza. Y bueno, hay dispositivos Polaroid muy extraños, pero la cámara es súper práctica de hacer una foto y que salga ya ahí. Sí, funcionan estas cámaras. Funciona. Y muchos estilos, plegables, no plegables, en fin, hay... O sea, es un universo fantástico Remington, para el que quiera encontrarse un cámaras, poco con sí, el... ¿Podríamos llamarle vintage? Sí, no, es que es un vintage. Es un vintage. Sí. Hay muchos elementos de estos, desde luego, que no funcionan. La gente le da igual. Es decir, el coleccionista lo que quiere es que esté en buen estado de conservación, que se vea bien, que se vea bonito y que forme parte de su colección. Y quien tenga algo de eso, que se ponga en contacto contigo. Claro, sí. O sea, simplemente va a Rosetta, en la calle Madalena, detrás, enfrente del antiguo Banesto, y ahí estás tú con un maravilloso local, porque a mí me encanta. Es además diáfano, claro, y sobre todo me encanta cuando pones el estaribel ese en la calle, que digo yo, ay, me está enganchando, Entonces allí estás tú, para el que quiera comprar, para el que quiera vender, para el que quiera charlar. ¿Verdad que sí? que quiera coleccionar. Claro que sí. Pues 1.000.000 de gracias, David. Y cuéntanos, Julio Manuel. Bueno, yo voy a hablar, minuto final. Voy a hablar fundamentalmente de libros. El libro como soporte de papel, o sea, el libro nacido con la imprenta, naturalmente, es de esas conquistas del hombre de inequívoca renuncia. Se puede, naturalmente, el ebook y este tipo de alternativas, pues claro que lo va a haber, que va a evolucionar, que se va a ampliar, pero tú lo decías un poco al principio con lo de la radio y la televisión, ¿verdad? El formato papel en el libro, con su sensación táctil, olfativa, comunicativa, eso es irrenunciable. Es una de esas conquistas del hombre, quiero decir, de la humanidad, del humus, hombre y mujer, naturalmente, ¿verdad? Que no tiene vuelta atrás. En todo caso, en el libro viejo hay una connotación particular, entendiendo por libro viejo, libro de época y libro antiguo, repito, y es que, como explica Quevedo en un poema bellísimo, cuando dice, encerrado en la paz de este convento, a ver si recuerdo bien, dice, porque define la lectura de una manera extraordinaria, dice, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos, ¿no? Es decir, esto es una cosa extraordinaria. Bueno, pues eso, digamos, como homenaje a Quevedo al tiempo, ¿verdad? Es decir, eso es el alma que tienen los libros que han pasado por otras manos. Esos libros son libros vivos, no libros muertos. Los libros nuevos no tienen historia. No tienen historia. Huelen a imprenta, acaban de salir, pero no tienen historia. Tienen que hacerla y a ver si la hacen y a ver cómo la hacen. Es decir, a veces un libro nuevo con muy pocos años está ajado por el uso. No por el uso, sino por el mal uso, seguramente. Bien, lo que habría que decir, sobre todo a las personas más jóvenes, es que
que entren, que acudan a las librerías de viejo, imitando por otra parte una historia secular, que acudan y que se conviertan en esa minoría excelente, que formen parte de la minoría excelente. Hoy, en términos sociológicos, somos, es decir, estamos masificados, ¿no? Somos mayorías abrumadoras en todos los sentidos. No, esto forma parte de una minoría excelente, de una élite cultural. La cultura, se habla de la cultura popular, esto en fin es un concepto que nos llevaría más tiempo. Es una patraña, es decir, la cultura es algo que empieza y termina en uno. Es decir, después hay otras cosas. Empieza, termina en uno y exige esfuerzo, dedicación y tiempo. Por supuesto, por supuesto. Y vamos a ver, yo recuerdo el padre Feijóo. El padre Feijóo en el Teatro Crítico Universal habla de un compañero de celda, de orden de él, y dice, pobrecito, cuánto lee y qué poco asimila. No, claro, es que... Si la gente joven y no tan joven visitara las librerías, gente que está aburrida, cansada, deprimida, se adentra en una librería y encuentra libros a veces que dice, nunca se me había ocurrido leer, y puede encontrar cosas, porque cada uno tiene que encontrarse en sí con el libro, es decir, con aquel tema que le gusta, que le interesa, que le apasiona, y que a veces no lo saben hasta que no lo hacen, ¿no? Y a mí personalmente me pasa, y fíjate, pues con unas librerías como las nuestras, como tiene Julio, que a Julio le pasó ayer en Rosega, que dices tú, tengo 30.000 libros en mi poder, que no he leído el 1%, y veo otra librería y compro un libro. A mí me pasa. ¿Pero por qué? Porque hay aquel tema que te gusta y que lo has encontrado en ese momento. Y como no lo cojas en ese momento... Ya se va. Sí. Bueno, yo esto solo veo mucho... En la librería de nuevo pasa, que a veces se agota un libro y se agotó, porque hay tiradas cortas también. Pero en la de viejo me dicen, bueno, lo voy a pensar. Claro, ya parece un argumento comercial decirle, no lo piense mucho porque... Porque se queda sin él, ¿eh? Porque ya, efectivamente, señores, hemos llegado hasta aquí, ya no tenemos tiempo. Bueno. Os agradezco muchísimo que hayáis venido y, bueno, yo os emplazo para otros Muchas gracias, Pepe, muchas gracias. Es un auténtico placer y hemos aprendido muchísimo y sobre todo esa especie de el libro... El librero de viejo, cómo me ha gustado. Sí, claro. Cómo me ha gustado. Está bien. Pues y a todos ustedes, pues ya les digo, hemos llegado pues al final de una etapa, al final de este verano, donde ha habido muchas cosas alegres y muchas cosas muy tristes. Yo quiero dedicar este programa de libros y sobre libros y te lo dedico a ti, mi querida Blanca, porque sé que me estarás escuchando. Seguramente en conversación, pues no sé, con Leonardo, con Sócrates, con Aristóteles, con ese mundo fascinante que tanto te entusiasmaba. Por ti, siempre, mi querida Blanca Quintanilla. Muchas gracias.